La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo tiene? Busquémoslo. Tito 2, 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Analizábamos y culminábamos en la noche de ayer hablando de unos principios tan importantes que los veíamos en Levítico, lo veíamos en Proverbios, lo veíamos en Primera Timoteo, unas instrucciones especiales de cómo el Señor le manda a los jóvenes que traten a los ancianos, ¿sí? A los mayores, entre ellos incluidos sus abuelos. Y veíamos que se ha perdido demasiado de esta reverencia, se ha perdido demasiado de estas cosas que la Biblia manda, pero que hoy en día no se está viendo. La Biblia manda a los jóvenes y a las personas en general que ante las canas nos levantemos, hagamos reverencia, que honremos el rostro del anciano. Amén. Lo leíamos ayer en Levítico 19:32, por si usted no vino, lo apunte por allí. Levítico 19:32. Leíamos también cómo Pablo le da la instrucción a Timoteo de no reprender a los ancianos. A pesar de que Timoteo era el pastor de ese lugar, Pablo le daba la instrucción y le decía: mire, usted es joven, y es el pastor y es el líder allí, pero por eso usted no se vaya a tomar el atrevimiento de ir a regañar, de ir a amonestar a un anciano, sino que más bien exhórtele, anímelo como que fuera un padre. Sí, le da ese consejo. Entonces, quiero insistirle en esto, mi hermano, en que usted y yo, que ya tenemos hijos, y los que ya tienen nietos, pues que hagamos un buen trabajo con nuestros hijos. Amén. Mire, lo que dice la Biblia es verídico, es verdad y se cumple. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Se ha leído la Biblia otra vez? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Eso es verdad. Lo que usted y yo le pongamos a ellos como fundamentos desde niños, desde chiquitos, hermano, se los enseñemos con el ejemplo, con el testimonio y también con las palabras, los instruyamos, a ellos jamás se les va a olvidar. Amén. Entonces es muy importante que usted y yo podamos
inculcarles a ellos esos principios, esos valores, el respeto a las autoridades, el respeto y la honra que se le debe a papá y a mamá, y la honra que se le debe también a los abuelos, a los ancianos en general, porque hoy en día los jóvenes ya no respetan a los ancianos, sino que son motivo de burla y motivo de cantidad de cosas terribles con los ancianos. Y eso es lo que se ve en nuestra sociedad, lamentablemente, pero es culpa de los padres que no han sabido instruir bien a sus hijos, y eso es una realidad poderosa. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Carta a los Efesios, capítulo número 6, versículo 1. Continuando con los jóvenes, entonces nos vamos a ubicar en Efesios, capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Búsquelo, por favor. Efesios 6:1. Dice la palabra del Señor: hijos, aquí le está hablando a los hijos. Y note que aquí no está diciendo jóvenes, ¿sí? No está diciendo jóvenes, no está diciendo niños, está diciendo hijos. Todo aquel que todavía sea hijo tiene que poner atención a lo que sigue, amén. Porque nosotros somos adultos ya, pero todavía somos hijos, ¿sí o no? A los que tienen sus padres vivos todavía, pues somos hijos todavía. Y a los hijos el Señor nos dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Paremos ahí un momentico. Yo sé que usted y yo hemos escuchado esta palabra hasta la saciedad, pero no está de más recordarla una vez más hoy, recordando que nosotros a veces, cuando ya somos adultos, tenemos nuestra propia familia, a veces olvidamos y nos equivocamos con respecto a esto, porque descuidamos a nuestros padres, porque ya no estamos pendientes de nuestra madre, ¿sí? Y decimos: no, pero es que yo tengo mis propias ocupaciones, pero es que yo tengo mis propios compromisos y yo no puedo estar pendiente. No. Cuando usted tiene la intención y el deseo y la determinación de honrar a su padre y a su madre, usted lo va a hacer. No importa cuán ocupado usted mantenga, no importa cuán poco tiempo usted mantenga, usted y yo lo vamos a hacer. Y honramos a papá y a mamá con el respeto, honramos a papá y a mamá con el interés de saber cómo están. Honramos a papá y a mamá con el interés de saber qué necesitan, cómo está, qué le ha pasado, mamá, papá, cómo está, si están lejos, si está cerca, bueno, voy y lo visito, cómo te ha ido, cómo te sientes, tanto físicamente como emocionalmente, estás preocupado, estás preocupada, qué ha pasado, y hablar con ellos, tener un interés grande en ellos, amén. Esa honra merecen nuestros padres, porque a veces crecemos y se nos olvida y pensamos que eso es solo para nuestros hijos, pero no, para nosotros también es. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Si usted quiere que le vaya bien, tenemos que honrar a nuestros padres, amén. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrarnos a nosotros. A veces eso no nos cuadra, a veces eso como que nos incomoda un poquito, porque decir: venga, pero entonces yo tengo que decirle, inculcarle a mi hijo: hónreme a mí. Ay, uno como que por lo general se siente como raro, ¿no? Como que, ay, no, que sea otro el que se lo diga, más bien, no. Pero Dios nos dejó esa tarea a nosotros los padres, amén. Esa tarea es de nosotros. O sea, yo tengo que enseñarle a mis hijos a que me honren a mí, ¿sí? No porque yo quiera ser el super ultra padre de familia y que mis hijos me rindan reverencia y demás, no, porque a ellos les conviene, ¿sí? Es sencillo. No es porque yo quiera preeminencia, exaltación, no, yo tengo que enseñarles a honrarme, a respetarme a mí y a su madre, porque a ellos les conviene, punto, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? ¿Sí o no?
Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y parte parte importantísima, escúcheme, parte fundamental de que a ellos les vaya bien en todo lo que hagan es que nosotros les enseñemos a honrarnos a nosotros como sus padres. Amén. Y ayer les decía, ellos tenemos que enseñarle también a que honren a sus abuelos, porque sus abuelos son doblemente padres para ellos. Amén. Entonces no es que yo me las crea, no, es que la Biblia me manda por el bien de mis hijos a que yo les enseñe a que me honren y me respeten y me amen a mí como su padre y a su mamá como su madre. Amén. Porque a ellos les conviene, es por el bienestar de ellos, es por el futuro de ellos que tengo que enseñárselos. Amén. Eso es. Y mire, hay algo importantísimo. Yo le enseño a mis hijos a honrarme a mí y a honrar a su mamá cuando yo con mi ejemplo les muestro a ellos que yo honro a mi esposa. Escúcheme. Nosotros a veces le damos juguete a los hijos y les enseñamos y los regañamos, pero mire, ¿y usted por qué responde así? ¿Y usted por qué mira así? Obedezca, no haga eso, mire, eso es irrespeto y hágale bien. Eso está muy bien, eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero resulta que ese papá no honra a esa mamá. Y yo creo que usted lo ha leído. La Biblia dice y nos manda a los hombres a darle honor a la mujer, ¿sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Trátelas como a vaso más frágil, no sea áspera con ella. Nos manda la palabra del Señor. Denle honor a esa mujer. Y nosotros a nuestros hijos les decimos: honre a su mamá, respete a su mamá, no obedézcale, no le responda así. Pero cuando ellos nos ven a nosotros, entonces ese papá le está respondiendo feo a esa mamá, la está tratando de cualquier manera. Muévase aquí, es que usted no sirve para nada. Mire, es que Entonces lo que estamos haciendo con la mano lo estamos borrando con el codo, decía mi abuelo. Entonces lo que le estamos enseñando con las palabras lo estamos borrando definitivamente con nuestros actos. Y esto es poderoso y más nos vale ponerle atención. Usted quiere que sus hijos lo honren a usted y a su mamá, a su esposa, pues usted tiene que empezar a cumplir la palabra de Dios también. Del ejemplo, padres, esposos, demos ejemplo, honremos a esas mujeres, honremos a nuestra esposa, porque sabe que de esa manera, con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, nuestros hijos van a aprender, mejor dicho, una lección que jamás se les va a olvidar, y ellos nunca van a deshonrar a su mamá y nunca nos van a deshonrar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el propósito de Dios, pero nos toca ajustarnos a la Biblia. Esa mujer tiene que darle ejemplo a sus hijos de que honra a su esposo, de que respeta a su marido. La Biblia lo dice allá en Efesios también. Y le dice: las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor en todo. Y la mujer respete a su marido. Es el mandato, esa es la instrucción de Dios para las mujeres. Pero los hijos les enseñamos que honren a sus padres. Esa mamá le enseña que honre a ella y que honre a su papá también. Pero la tienen que escuchar cómo le contesta de terrible a ese esposo, cuando le saca la piedra, como decimos por acá, cuando está de mal genio. Entonces, pues hágalo usted entonces, es que usted no tiene manos, muévase, hágale, qué cosa, y los gritos y los insultos. Y esos hijos están escuchando, y esos hijos están mirando. Y después les decimos: vea, respete a su papá, o yo, mucho cuidado con ella responder feo. Y los hijos dicen: o sea que no le tengo que responder como usted le respondió. Ya entendí. Entonces, ojo con eso. Mire, ajustemos estas cosas a la palabra del Señor. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos la honra, a nosotros como padres, pero usted te tiene que dar ejemplo honrando a su cónyuge. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí viene el reto, ¿no? Porque es que nos conocemos tanto los errores, los esposos, que muchos pueden decir: no, pero ¿honrar a quién? No, esta fiera, no, eso es indomable. ¿A quién? A este, no, este es terco, testarudo, bruto, este pobre. No, pues resulta que ahí hay algo mal.
Porque si usted tiene ese concepto de su esposo, de su esposa, pues estamos graves. Porque el Señor a la mujer le manda, al hombre le manda a darle honor a la mujer, y a la mujer le manda a respetar a su marido. Los dos se tienen que honrar, los dos se tienen que respetar. Entonces, ¿cómo es ese respeto, hermano? Mire, vuelvo y le digo, hemos perdido principios y hemos perdido valores importantísimos, valiosísimos en las familias. Recuerdo un testimonio, escuchaba a un predicador hacerlo, contar el testimonio, y también esto se veía en las familias de nuestros viejos. ¿Qué se veía? Pues que el hijo ya adolescente, sí, crecidito, no sé, 12 años, 13, 14 años, entonces tenía un altercado tal vez con su papá, o tenía un inconformismo tal vez con su padre, y no estaba de acuerdo con algo, o tal vez su papá cometió un error, no sé. Entonces ese hijo o esa hija iba donde la mamá, y entonces iba a decirle: mamá, si ves, es que yo no entiendo por qué mi papá es así. Mire, él me dijo esto y resulta que no era así. Y yo le dije: papá, mire que no, y él que no, y que no. Y vea, y mire, si ve cómo salieron las cosas, es que él no entiende, él no hace caso, él no pone atención, él es terco. Mire, esas mamás, ¿sabe qué hacían? Esas mamás volteaban y le daban un bofetón a ese muchacho o a esa muchacha. ¿Y sabe qué le decían? Le decían: mira, a mí jamás me vengas a hablar mal de tu papá. En mi presencia nunca vas a hablar mal de tu papá. Me hace el favor. Y claro, con semejante taponazo, pues ¿quién iba a hablar? ¿Sí o no? Pero eran principios. Era honra. Las mujeres, las esposas sabían honrar a ese marido. ¿Y usted cree que el marido era un ángel? No. El marido era una grosería. Muchos de ellos era la cuota inicial de una porquería. Pero esa mujer tenía principios y le habían enseñado a honrar a su esposo. Una cosa terrible ese marido, sí, la maltrataba, la ponía a trabajar como nadie, pero tenía principios. Y le enseñaba a esos hijos y le decía: en mi presencia tú jamás vas a hablar mal de tu papá. No importa que de verdad se haya equivocado, no importa que esté cometiendo el error más grande, no importa, aquí no me vas a venir a hablar mal de tu papá. Y le enseñaban a uno. Y ese papá también tiene que hacer respetar a su mamá. No, papá, que es que mi mamá, que es que no, señor, hágame el favor. Y a su mamá la respeta, y delante de mí usted nunca más vuelve a hablar mal de su mamá, porque eso es deshonra. No, pero hoy en día se amangualan, como dicen por ahí. Hoy en día se amanguala el papá con el hijo a hablar mal de la mamá. Papá, es que mi mamá, pero es que, ay, cierto, mi hijo, uy, no, es que su mamá, sí, papá, no, es que usted viera, ay, qué cosa tan horrible. Y entonces la mamá ya es la terrible, pues, en la familia. Ya la mamá es la criminal en la casa, la mala del asunto. O al contrario, ese niño, ese hijo o esa hija van donde la mamá, y mamá, si ve, mira, yo le había dicho a mi papá, usted escuchó, ¿cierto? Yo ya le había dicho y él no se acordó, y mire ese regaño que me pegó y ahorita ya no me dejó. Ay, sí, no, usted sabe cómo es su papá, es que es como bruto su papá. Ay, sí, ma, no, es que, ay, por Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ojo que no vayamos a estar haciendo eso, ¿no? Iglesia, pilas. Que no vayamos a estar acolitando esas cosas, hermano. Vuelvo y le repito, mire, su esposa puede estar en un verdadero error, sí, pero no le acepte a sus hijos que hablen mal de ella, porque eso es deshonra y es maldición para ellos. Y usted, cuando estén solos, con amor, con humildad, le va a decir y va a tratar de hacerle caer en cuenta de ese error. Pero a sus hijos usted tiene que darles un ejemplo intachable, y tiene que dejarles muy claro y muy escrito que tienen que honrar a sus padres. Que por más malas personas o errores que puedan tener, es maldición para ellos ponerse a murmurar de papá o de mamá y decir que es que ellos, que es que esto, que lo otro, no les trae bendición. Le repito, puede ser que estén supremamente equivocados, pero que ese hijo se ponga a murmurar y a hablar mal de ellos, eso no les trae bendición a los hijos. Lo que sí le trae bendición a un hijo es que se arriesgue, el que se arriesga, ¿no? Es que se arriesgue y llame al papá
o a la mamá, el que esté equivocado, lo llame a solas y con humildad le diga: papá, es que yo quisiera decirle que esto que usted está haciendo no está bien, ¿sí? Digo yo los que se arriesgan, porque es que hay papás que no aceptan nada, ¿no? ¿Hasta qué le importa? Nada. Yo soy el papá y aquí yo puedo hacer lo que me da la gana. Bueno, señor, ni modo, ¿sí o no? Pero eso sí lo puede hacer, con humildad. Tampoco queriendo enseñorearse de él porque está cometiendo un error y entonces ya me siento más santo yo como hijo y quiero. No, con humildad. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Hermanos, son principios, hermano. Son principios básicos que en esta bendita sociedad se ha perdido. Se perdieron. No están por ningún lado, hermano. No están. Esos principios de que papá hace respetar a mamá y mamá, en ausencia del papá, hace respetar al papá también. Y no que es que, ay, todo, el papá es el malo, entonces se fue, y se fue el papá, entonces, ay, mamá, venga, ya puedo ver televisión, es que mi papá no me dejó, pero ya se fue. Sí, hágale que ya se fue, no hay problema, tranquilo, hágale, pero esté pendiente que no sea que va a devolver, o yo, hágale. Ay, mire, la misma mamá le está enseñando a deshonrar a su padre y está metiendo en maldición a esos hijos, entiéndalo. El problema no es la rivalidad entre ustedes, sí es un problema, arregle ese asunto, hermano, con su esposo o con su esposa, pero el mayor problema aquí es que estamos metiendo en maldición a esos hijos, enseñándoles a deshonrar a su padre, enseñándoles a deshonrar a su madre. Estamos metiéndolo en problemas, estamos metiéndolo en deshonra, en maldición, porque la Biblia dice que si honramos a papá y a mamá, nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida sobre la tierra, amén. Pero si no honramos a nuestros padres, entonces no nos va a ir bien y no vamos a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué cree que hoy en día la gente se muere cada vez más joven? ¿Por qué cree que cada vez más jovencitos mueren, hermano? 19 años, 22 años, 25 añitos y se mueren por ahí de una enfermedad, de un accidente, de tantas desgracias. ¿Sabe por qué? Porque no hubo una mamá, un papá que entendiera este principio y les enseñara como sea, les enseñara a honrar a ellos, a sus padres y a sus abuelos, porque eso es bendición para él. De esa manera yo le aseguro que le aseguro el camino de la vida a mi hijo, le aseguro que en la vida le va a ir bien, las cosas le van a salir bien para la gloria del Señor, amén. Eso es un principio supremamente importante. Vuelva a Tito, por favor. Vuelva a la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 9. Continuando con este recorrido, el versículo 9 dice, Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ubiquémonos un poquito, ¿quiénes serían los amos? ¿Quiénes serían los siervos, primero que todo? Pues en ese tiempo se manejaba la servidumbre, ¿no? Era como una especie de esclavos. Entonces la gente que era más adinerada, entonces ellos tenían siervos, ¿sí? Tenían siervas que eran los que se encargaban de todo en la casa y vivían ahí en la casa de ellos, pero eran como los esclavos, como los sirvientes, ¿sí? Y les pagaban y todo, pero eran sirvientes. Y en la cultura de Israel, en ese tiempo en el oriente se manejaba esto. Entonces el Señor también le estaba diciendo, ustedes que son siervos van, dice, a que se sujetan a sus amos en todo, que agraden en todo, que no sean respondones. Oiga eso. Hoy en día, ¿cómo se traducirá esto? Hoy en día estos siervos se traduce a empleados, ¿sí? Cuando usted es empleado de una empresa, usted le debe respeto a su jefe o a sus jefes, amén. O sea que exhorta a las personas que están bajo autoridad, que tal vez son empleados, a que se sujeten a sus patrones, a que se sujeten a sus jefes, a que agraden en todo, que no sean respondones. Esto uno se lo dice mucho a los niños, ¿no? Porque a veces se alborotan y uno los regaña, pero es que mamá, no sea respondón. Y el Señor a los siervos les manda eso, les dice no sean respondones, o le respeten a sus amos, respeten a sus jefes. Y sigue diciendo no defraudando,
¿Cómo defrauda uno siendo empleado? Pues a mí me están pagando por 8 horas y si yo llego tarde, empiezo a robar tiempo y eso no está bien. O puede que llego temprano, pero entonces me pongo a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces me pongo a predicar porque soy cristiano y predico 10, 15 minutos de la palabra, 20 minutos, hago mi devocional en horas laborales. Eso no está bien. Y alguien dirá, pero si es el devocional, pero si es mi comunión con Dios. Sí, mi hijo, pero hágalo, levántese más temprano y hágalo en su casa, que es muy importante que lo haga. Pero a las 8 de la mañana o a la hora que empiece su turno, eso es un tiempo que usted ha sido alquilado a la empresa y la empresa le está pagando por ese tiempo y usted no puede hacer lo que le da la gana con ese tiempo, porque la empresa ya estipuló las funciones que usted debe desempeñar en ese tiempo. ¿Cuántos lo entienden? ¿Sí? Suena un poco drástico, pero es verdad. Estos mandamientos de justicia, de excelencia, son los que realmente nos van a llevar a otro nivel. Amén. Nos van a llevar a otro nivel de bendición, otro nivel de consagración, otro nivel de gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, no defraudando, tengan cuidado, no defrauden, sino mostrándose fieles en cuanto. En todo, otra vez, sino mostrándose fieles ¿en qué? En todo, para que también en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire cómo el Señor conecta esto. Iniciamos diciendo y aclarando que la sana doctrina es esta cultura, ¿no? Es la cultura, es el cúmulo, la reunión de todos los buenos hábitos y costumbres que van conforme a la palabra de Dios. Y aquí el Señor le dice a los siervos, miren, no defrauden, sean fieles en todo, para que la doctrina de Jesús los adorne a ustedes en todo. Amén. Entonces una doctrina no es una religión, no es que yo diga, es que yo sigo a fulano, un dogma, un pensamiento, una idea. No, la doctrina de Cristo es andar conforme a lo que dice la palabra de Dios, aplicando diariamente en mi diario vivir las costumbres y los detalles que el Señor nuestro Dios nos dejó registrados en esta poderosa palabra de Dios. Amén. Eso es. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Amén y amén. Bueno, eso conforme a los siervos. Ahora, salte por favor a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo número 6. Versículo número 2. Búsquelo, está ahí cerquita. 1 Timoteo 6:2. ¿Ya lo encontró? Bueno, búsquelo por favor. 1 Timoteo 6:2. Bueno, leámoslo desde el 1 para que entendamos lo que está hablando el Señor. 6:1. 1 Timoteo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿recuerda lo que le hablé ahora? Sí, en ese tiempo se daba. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de ¿qué? No, usted no lo está leyendo. Otra vez, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de ¿qué? De todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Escuche, ¿sí ve? Ahí está el Señor reafirmando esto. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire, en ese tiempo se practicaba la esclavitud. ¿Y cómo cree que usted que eran los amos con los esclavos? Eran súper amables, atentos. ¿Usted qué necesita? No, tranquilo, no se esfuerce tanto, no, descanse. Mire, usted ha trabajado mucho, ¿sí? No, eso era, hágale mijo, ¿qué hubo? Mire, yo le dije que tuviera eso hasta ahora y nada, aquí muevas hermano, pero usted sí no, ¿qué hubo? ¿Y por qué está eso así? Mire, eso como está de sucio, ¿usted qué se lo ha pasado haciendo? Y todo el tiempo era así. Y muévase, mire, yo llegué y no lo vi, ¿usted qué estaba haciendo? Todo reclamo, presión, hágale, porque eran esclavos. Y el Señor a esas joyitas de amos le está diciendo a los siervos cristianos, les está diciendo, mire, ustedes tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Cómo es posible?
Al igual que a la esposa le dice, sujétese a su marido como al Señor en todo y respételo. Y muchas esposas dicen, pero ese marido que me tocó a mí, ¿cómo es posible? ¿Cómo hago yo? Bueno, igual a los siervos también les está diciendo esto. Y pasándolo a nuestra época, algún empleado dirá, pero es que mi jefe, pero por Dios, es que es un tirano, es que es un patán, es que el hombre es un abusivo, es un hijo del diablo. Y Dios me dice que tengo que tenerlo por digno de todo honor. No, eso no, yo creo que ahí se equivocó. Yo creo que eso no va ahí, no puede ser. Pero el Señor dice, mire, más te vale que los tengas por dignos de todo honor. ¿Sabe para qué? No para que lo asciendan, ni para que le vaya bien a usted. No, usted lo hace para cuidar la doctrina y el testimonio de que usted es un hijo de Dios. Ahí lo dice. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Para qué usted va a respetar a sus jefes? ¿Para qué usted va a tenerlos como dignos de todo honor? ¿Porque se lo merecen? ¿Porque de verdad son dignos de todo honor? No. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera usted va a ser un ejemplo, y usted va a ser un ejemplo de respeto, un ejemplo de honra, un ejemplo de ética en su empresa, y aún ese mismo jefe va a dar testimonio de usted y va a decir, este hombre es intachable, esta mujer no tengo nada que decir de él, yo la trato, la grito, le digo así, ella mantiene con una paz, con una alegría, y nunca me responde, sino que siempre hace lo que le digo y es muy eficiente. ¿Para qué? ¿Sí o no? Pero nos toca morir al orgullo. Ahí está la cosa. Estos principios de justicia es tanto como cuando Jesús en el Sermón del Monte nos dice, mire, el que te hiera en una mejilla, póngale la otra. ¿Cómo? Señor, eso es muy duro, ¿sí? Nos toca morir al orgullo. Nos toca morir a la soberbia, a tanta cosa que tenemos, y más bien dar lugar a la virtud del fruto del Espíritu que se llama la humildad y la mansedumbre. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, no es una cosa así muy atractiva que digamos, pero si usted quiere vivir en la justicia de Dios, si yo quiero vivir en la justicia de Dios, más nos vale ponerle cuidado, amén. Eso es lo que dice el Señor. Y dice el versículo 2, 1 Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, escuche esto, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y anima, ¿sí? Y exhorta. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios a través de Pablo? Mire, los siervos que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque son hermanos cristianos. Mire, y ojo con esto, porque esto pasa mucho. Mire, yo conocí y escuché así personalmente a un maestro de obra, a una persona que era contratista y bueno, era estudiado, preparado y todo, y trabajaba, era maestro de obra. Entonces lo contratábamos para hacer trabajos a él, y él era el que firmaba el contrato, pero él a su vez pues contrataba a su gente, ¿no? A sus trabajadores para que hicieran aquí y allá y lograr cumplir con el contrato. Y recuerdo un día él decir y expresarse, era un hermano cristiano. Él se expresaba y decía, mire hermano, la verdad es que yo prefiero trabajar con gente inconversa. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos, como saben que yo soy cristiano, son mañosos y no me trabajan como debe ser, y se quieren poner a orar en medio del trabajo, y se quieren poner a conversar de Biblia y a armar debates de doctrina bíblica aquí en medio del trabajo, y eso son 1 o 2 horas, hablan y debatan de un tema y del otro, y el trabajo ahí parado, y uno le llama la atención, y entonces se le meten a uno con Dios y con la iglesia, y le dice, hermano, pero ¿cómo así? Si estamos hablando de Dios, entonces ¿es que a usted no le gustan las cosas de Dios o qué? Entonces, no, y empezaban a juzgarlo. Entonces el hermano dice, mira, a mí se me convirtió en un encarte trabajar con hermanos cristianos, y yo decidí no volver a contratar a nadie cristiano porque son mañosos, y más bien yo contrato a gente inconversa porque ellos sí saben a qué vienen y se dedican es a trabajar. Qué feo, ¿sí o no? ¿No le parece? A mí me parece feo. Por eso el Señor dice ahí, ojo, si usted es contratado
por alguien cristiano. Su jefe es alguien cristiano. Entonces usted no diga, ah, no, esto está chévere, esto está bueno, es mi hermano, el de la iglesia. Ah, yo le puedo llegar tarde. Ah, no, el hombre es bien, el hombre sabe. Ah, y yo puedo estarle pidiendo permisos para ir a la iglesia a cada rato porque sí, está bien. No. ¿Qué dice el Señor? A los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que ¿qué? Sino sírvanles mejor. Hay que servir mejor a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Sírvale mejor, hombre. Si el hermano que es su jefe en ese momento porque lo contrató, le dice, necesito que esté aquí a las 8. Hermano, esté a las 7:30. ¿No le parece? Esté a las 7:30, cumpla. Empieza a trabajar antes. Cumpla los cometidos, los horarios, las metas. Listo, hoy, mire, hoy tenemos que dejar enchapada esta pared y esa es nuestra meta de hoy. Listo, vamos a hacerle. Nada de que no, es que me tengo que ir para la iglesia. No, si tiene que irse para la iglesia, entonces va a dejar de perder tiempo y se va a clavar a trabajar, cosa de que a la hora que usted ya tenga que salir para poder ir a la iglesia, ya haya cumplido con su objetivo. Pero si se pone a charlar y si se pone a perder el tiempo y a la hora de salir, que porque tiene que ir a la iglesia no ha terminado, no es culpa de su jefe. Usted tiene que terminar su cometido y tiene que terminar lo que le delegaron. Entonces esas cosas son las que se vuelven un problema para el jefe cristiano. Porque como es cristiano, entonces el empleado empieza a decirle, pero es que mire, pero es que usted como cristiano debería comprender, usted como cristiano debería darme permiso para yo ir a la iglesia, pero es que usted como cristiano debería de facilitarme las cosas para... Entonces por eso al final los jefes cristianos dicen, no, sí, usted tiene razón, por eso no me sirve, no lo puedo contratar, váyase para su iglesia, me contrato a alguien que no tenga que ir a la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero eso de ir a la iglesia era pura excusa, hermano. Era pura excusa. No le digo que usted no deje ir a sus empleados cristianos a la iglesia, no, sino que es que eso de verdad era pura excusa, hermano. Escuchamos tantos testimonios y le hicimos seguimientos a tantas personas, pura excusa, hermano, ganas de perecear y no trabajar. Entonces ponían la iglesia y como el hermano, y como el jefe era cristiano, entonces siempre sacaban la iglesia ahí de caballito de batalla. No, así no se hace, hombre, así no es. El Señor dice que a los jefes, a los patrones cristianos, hay que servirlos mejor, amén. Hay que servirlos mejor. Tengamos cuidado con eso. Tal vez nos contrataron en una empresa o nos contrataron para prestar un servicio y el que nos contrató fue un hermano cristiano. Entonces tenga en cuenta esto que el Señor nos dice hoy. No le sirva de cualquier manera, que porque es mi hermano, que porque es mi amigo, que porque lo veo en la iglesia. Entonces, ay, si no, él me entiende, hermano, y a cada rato llegué tarde, a cada rato, venga, présteme plata, venga, adelánteme, venga, es que me tengo que ir temprano. No, trabaje bien, sea fiel, sea honesto, no sea respondón, y haga las cosas bien para que el nombre del Señor sea glorificado, amén. Porque aún en medio de los cristianos, según el testimonio que yo le conté ahorita, mire cómo el nombre del Señor también se ve afectado. Como ese mismo hermano cristiano estaba diciendo, mire, a mí se me volvió en un encarte, se me volvió en un problema contratar a gente cristiana. Entonces yo más bien no los contrato. ¿Y por qué? Porque son cristianos. Ay, ahí el nombre del Señor está quedando mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, amén. ¿Sí dice amén o no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que nosotros seamos bendición para todo mundo y cuanto más para nuestros hermanos cristianos, amén. Vaya a Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Versículo 1. Esto es una palabra que yo sé que usted la conoce, pero recordémosla una vez más esta noche. Romanos capítulo número 13, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia, sométase, escúcheme, sométase toda persona. Y no está hablando de cristianos nada más, está hablando de todo el mundo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué pasa? Por Dios han sido establecidas. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda autoridad la estableció el Señor. Sí,
que se corrompieron y hacen lo malo, muchos de ellos, sí, pero Dios dice que a nosotros no nos debe importar eso. Lo que nos importa a nosotros es cumplir lo que dice la Biblia y es someternos a todas las autoridades superiores porque ellos están puestos por Dios. Amén. El límite de esto es la palabra de Dios, y quiero que me entienda y le quede bien claro. El límite de esto es la palabra de Dios. Si una autoridad a usted lo quiere poner a hacer algo que va en contra de la Biblia, en contra de la palabra del Señor, entonces ahí en ese momento Dios le autoriza a usted para que diga: no lo voy a hacer, porque primero debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Eso es. Pero cuando las órdenes de esa autoridad se salgan de la Biblia, solo ahí. De resto, usted y yo debemos someternos a las autoridades superiores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Escúchame, está resistiendo directamente a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no tener problemas cuando te pare un policía o un guarda de tránsito? ¿Quieres pues no tener dificultades con la autoridad? Pues haga lo bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Escuché lo tremendo. Entonces, eso tiene que hacer parte de nuestra cultura cristiana. Sujetémonos a las autoridades, hermano. No las evadamos, no queramos estar evadiendo las autoridades, las leyes. No. Las leyes no se hicieron para violarlas, para pasar por encima de ellas. No. Las leyes en la cultura del reino de Dios se hicieron para cumplirlas al pie de la letra. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, eso en nuestra cultura colombiana y latinoamericana eso no ajusta, porque el colombiano se cree muy sagaz y muy inteligente cuando le hace una jugada ahí a la DIAN y le hace una jugada por ahí al tránsito, y entonces lleva 6 meses andando sin pase o sin seguro obligatorio y no lo han pillado porque cada vez que hay un retén entonces se vuela. Uy, usted es muy pillino, y ellos se creen los super ultras. Y resulta que la Biblia dice que así no te pillen, estás acarreando condenación y tarde o temprano te van a pasar la factura. Y te estoy hablando no físicamente, sino en el espíritu. El mundo espiritual te va a pasar la factura y va a ser lamentable cuando eso suceda. Por eso es mejor obedecer y sujetarnos a las autoridades superiores. Amén. Vaya nuevamente a Tito, pero ahora el capítulo número 3. Esa carta a Tito es bien minuciosa. Tito capítulo número 3, en el versículo número 1. Tito 3:1. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a quienes, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Sí ve? Lo dice la palabra. Usted tiene que estar dispuesto a toda buena obra. Cuando sea una mala obra que se sale de la Biblia, usted no puede sujetarse a esa autoridad. Pero mientras sea algo bueno, tiene que hacerlo. ¿Sí o no? Mire, si usted no está escondiendo nada, si yo no estoy escondiendo nada, ¿qué problema tengo de que un policía me pare y me dice: préstame su cédula, présteme sus papeles, si voy en el carro, en la moto? Si yo no escondo nada, si estoy andando bien como dice la Biblia, si estoy cumpliendo con las leyes, ¿qué problema tengo? ¿Sí o no? No tengo ningún problema. El problema lo tienen los ilegales. El problema lo tiene el que no se sujeta a las autoridades. Pero si sencillamente yo voy para mi trabajo y me requiere un policía, hermano, es autoridad. Ahoríllese, me ahorillo. Bájese del carro, me bajo. Una requisa, requíseme. ¿Qué problema hay? ¿Sí o no? Soy un hijo de Dios, no tengo nada que esconder, ando bien, ¿sí?
Y si en algún momento cometo un error y me van a poner una infracción, la acepto con responsabilidad, me avergüenzo y me arrepiento delante de Dios y le reconozco al Señor que cometí un error, que me avergüenzo y pago la multa. Sencillo. No tiene necesidad usted de ponerse a sobornar al guarda, al policía. No, porque eso es del mundo, eso en el reino de Dios no lo hacemos. Amén. Entonces, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Présteme la cédula, tenga la cédula. El pase. La tarjeta de propiedad, ahí está. Seguro obligatorio, ¿sí? Vamos a revisar el kit de carretera, revisémoslo, claro que sí. Sí, no hay problema, hermano. Versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para con todos hay que ser mansos, ser amables con toda la gente. Primera de Pedro, capítulo 2. Y con esto vamos terminando. Primera de Pedro, capítulo número 2. Le estoy simplemente, hermano, dejando como la semillita. Le estoy simplemente dejando como la idea allí con estos textos bíblicos, para que usted lo apunte, lo analice y lo tengamos en cuenta. Son principios, hermano, prácticos y muy importantes que usted y yo tengamos en cuenta. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 2:17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí nomás. Varias instrucciones en un solo versículo. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer con el rey? Honrarlo. En ese tiempo se llamaba rey, hoy en día se llama ¿cómo? Presidente, ¿sí o no? Se llama presidente. ¿Qué hace usted hablando mal del presidente Duque? ¿Qué hace usted hablando mal del alcalde de la ciudad? ¿Qué hace usted hablando peste de la gobernadora? ¿Qué hace? Si el Señor dice y nos manda a honrarlos, eso dice la Biblia. Y sí, puede ser un pésimo, puede ser un fiasco de mandatario, pero ¿sabe qué dice el Señor? Hónrelo. Así como al papá, ¿sí o no? A papá y a mamá el Señor no nos dice: mire, si su papá y su mamá son buenas gentes y son buenos padres, hónrelos. Pero si no, si son terribles, eso que ellos no merecen nada, eso ni los voltea a mirar. No, el Señor no dice eso. Dios, consciente de que iban a existir muchísimos padres miserables, irresponsables y terribles, aún consciente de eso, le manda a los hijos a que tienen que honrar a sus padres si quiere que les vaya bien. Y así mismo nos manda a todos a que honremos al rey, a que honremos a las autoridades, a que honremos a aquel que está puesto por dirigente, por presidente, por alcalde y por gobernador. Honrémoslos. No acepte que no acepte participar en conversaciones donde están hablando peste de alguna autoridad. No lo acepte. Puede que sea verdad, pero usted no participe de eso, porque eso no trae bendición. Lo que Dios manda es que tenemos que honrar al rey. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no se lo merece, sí, pero resulta que aquí no es por merecimiento, resulta que aquí es por obediencia a la palabra de Dios. Amén. Esto es por obediencia. Entonces, iglesia, no participemos de las conversaciones donde hablan cosas terribles del presidente, que es que mire que el alcalde es un no sé qué y la gobernadora entonces es una no sé cuál. No, hermano, no participe de eso, retírese rapidito, sálgase de ahí, y mucho cuidado con usted ponerse a decir cosas malas, terribles, porque ellos son autoridad y Dios nos manda a que les demos honra. Amén. La Biblia en Romanos dice: pagad a todo lo que debéis. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo, ¿sí o no? Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Esto no se trata de qué es lo que me gusta hacer a mí o qué no. Esto se trata de obedecer a la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Y tengo más para decirle, como por ejemplo, que el Señor quiere y está de acuerdo que usted y yo paguemos impuestos. Los que pongan, sí, hay que pagarlos. Pues por allá en Mateo 22:17 y en Mateo 17:27, el Señor Jesús les dio ejemplo a sus discípulos y les dijo: mire, aunque todo es de Dios y aunque todo es de mi Padre y nosotros somos hijos de Él, pero pues para testimonio a ellos vaya y pague el tributo,
vaya, pague los impuestos que hay que pagar, háganle. Obedezcamos, el Señor les enseñó y les decía, es necesario que obedezcamos a toda ley, a toda norma que haya ahí. Le repito por si lo quiere apuntar, Mateo 22:17 y Mateo 17:27. Dios quiere que nosotros paguemos los impuestos porque lo puso una autoridad y Dios quiere que nos sujetemos a las autoridades. Amén. Entonces colóquese de pie un momento, démosle gracias a Dios por la palabra y a ponerla por obra. Amén. A ponerla por obra, porque no se trata de volvernos cabezones y coleccionistas de mensajes, sino que vamos a hacer y a poner por obra lo que aprendemos. Señor, gracias por tu palabra, por estos versículos que nos edifican tanto, por estas palabras poderosísimas, Señor, que nos instruyen, Señor. Padre, son cosas que a veces nos parecen muy pequeñas, muy insignificantes, pero que entendemos por tu palabra, Señor, que para ti son muy importantes. Por eso tomamos la decisión y aceptamos el reto, Señor, de hacer tu voluntad, de obedecerte, Señor, y de tener en cuenta todos estos mandamientos de justicia, Padre. Yo acepto eso, yo acepto tu voluntad, acepto mi compromiso con mis hijos, acepto, Señor, mi compromiso como ciudadano, Padre, de honrar a mis autoridades, Señor, de obedecer y sujetarme a todas las autoridades y respetarlas además. Acepto todo esto, Señor. Te pido que nos ayudes, por favor, y que esto de verdad cada vez sea una bendición y cada vez más cristiano, más hijos tuyos, Señor, podamos aprender estos mandamientos de conducta poderosos que van a marcar la diferencia, Señor, ante los demás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un aplauso al Señor, por favor, fuerte. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.